Hermanos, otra vez con la alegría de saludarlos y de darnos un tiempo para compartir nuestra fe y, y ayudarnos, fortalecernos también en la vivencia de la misma, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos dos connotaciones muy importantes. La primera, la de todavía se prolonga, seguimos en la cuarentena para cuidarnos de la infección del coronavirus. Y el otro marco, que en ese caso para mí lo enfatizaría más, es que el tiempo de... acabamos de pasar la Semana Santa, que es nuestra mayor celebración como cristianos, como católicos. Y hemos, de común acuerdo con los padres de la unión de esta comunidad de sacerdotes, de esta unidad pastoral de Corpus Christi, hemos tomado el acuerdo de poder compartir con ustedes esta charla, continuando un poco el ejercicio de estas exposiciones sencillas. En absoluto se trata de ser exhaustivos, pero sí para compartir estos aspectos de la fe. En este tiempo vamos a abordar los aspectos de una praxis de nuestra iglesia que, aunque en algún periodo de la historia de la iglesia estuvo un poco relegada, ya en los últimos años se ha vuelto a retomar con un nuevo vigor y con una nueva orientación en ciertos aspectos. Y es el tema de la mistagogía. En otros encontraremos también que algunos lo enuncian como mistagogia o mistagogía. Cualquiera de los dos podemos utilizarlo. Sin embargo, vamos a preferir el que se acomoda un poco más a nuestra lengua, que generalmente terminamos con el diptongo IA y acentuamos la I, entonces diremos mistagogía. Pero insisto, puede y es válido usarlo como mistagogia. Puede ser una palabra que nos puede parecer un poco complicada, pero precisamente desde la palabra misma vamos a ver la gran riqueza que tenemos aquí. Esta palabra, para no entrar en tanta consideración lingüística, basta que entendamos que esta praxis de mistagogía no es otra cosa que un ejercicio para introducir a alguien. Concretamente, circunscrito en nuestra fe, la mistagogía es introducir en el misterio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mistagogía es, una misión de la Iglesia. Tiene como relevancia, más que catequesis, que son muy valiosas, y ahorita lo vamos a enunciar, tiene ante todo como centralidad la liturgia. La liturgia. Y entonces vamos a ver cómo en la mistagogía la liturgia tiene este papel preponderante, no único, es preponderante y al mismo tiempo se alimenta de otras praxis. Permítanme hacer así esta serie de consideraciones. La primera de ellas, vamos a tratar de situarnos como los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y lo escuchamos cuando se nos enseña y predica el Evangelio, cómo los apóstoles se encuentran, o mejor dicho, el Señor los encuentra a ellos, los llama, convive con ellos, los instruye, etcétera, etcétera. Los manda a misionar, los manda a enseñar,
y nos pide, sobre todo como lo veíamos el Jueves Santo en la celebración de la Cena del Señor, cómo pide que hagamos este misterio, esta celebración como memorial suyo. No es una recomendación, no es háganlo ahí cuando puedan, háganlo ahí cuando quieran, no. Pide, hagan esto en memoria mía. Y evidentemente viene esta cuestión de celebrar el misterio de nuestro Señor Jesucristo como, no solamente como nuestro gran beneficio, sino ante todo como mandato del Señor. Cuando los apóstoles, una vez resucitado el Señor, ya también lo escuchamos al inicio de esta semana del octavario, ya también vimos cómo los apóstoles salen de donde estaban resguardados. Hay un paralelismo con nosotros, ¿verdad? Están resguardados y entonces salen a predicar el Evangelio. Y vemos cómo San Pedro hace un discurso a los israelitas para decirles y darles la noticia, como decimos, la buena nueva, la nueva noticia, Cristo ha resucitado. A toda esa praxis de los apóstoles de ir a predicar el Evangelio por el mundo, tenemos una palabra griega también, llamado querigma, lo cual en las comunidades que conformamos aquí la unidad pastoral, sabemos el gran trabajo que han hecho todos los sacerdotes que han estado al frente de estas comunidades, de estas 3 comunidades, y cómo se advocaban precisamente a exaltar en algunos momentos efectivamente el querigma, como el primer anuncio, y que nosotros hemos retomado en nuestro proceso pastoral para iniciar todo este impulso de la renovación en el Evangelio, en predicar, llevar el Evangelio, en sacar adelante la misión y obedeciendo al magisterio de la Iglesia en los recientes pontífices de ser una iglesia en salida, que está misionando. Después del querigma, en los primeros siglos de la iglesia, teniendo su gran auge en el siglo IV, venía esta otra etapa. Primero se daba el querigma, se capturaba, por así decirlo, se invitaba a nuevos, a las personas a formar parte de la iglesia, y venía una serie de un proceso, una serie de procesos en donde las personas se van conociendo poco a poco la cuestión de la nueva religión. Sí, estamos hablando acá ya de aquellos tiempos de los primeros siglos, pues cómo se va conociendo el cristianismo. Recordemos que hasta después del 314, con el edicto de Milán del emperador Constantino, se abre y se da libertad a la iglesia para poder celebrar sin ser molestados. A eso se le llama, pues eso, la libertad religiosa, de que podíamos, o los cristianos de ese tiempo, podían celebrar sin ser acusados, sin ser perseguidos, salvo situaciones especiales que se fueron dando a lo largo de la historia. Y ya practicando, acercándose a la comunidad cristiana, que en ese caso se acercaban a la comunidad cristiana, permítanme enfatizarlo, se acercaban por el testimonio de los apóstoles. Recordarán cómo el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y cuando los vean a ustedes, que se van amándonos como hermanos, dice el Señor, ese es el mejor testimonio que podemos dar, ¿no?
En la medida en que vean que nos amamos los unos a los otros, es que entonces damos el testimonio de ser cristianos. Pues muy bien, en ese tiempo se acercaban a la comunidad cristiana después de ver el modo en que vivían los cristianos y se acercaban con deseos de pertenecer, de hacerse miembro de esta comunidad, de esta iglesia. En ese aspecto, ¿qué seguía? Ya se daba el querigma, se tenía este acercamiento a la comunidad apostólica, a las comunidades apostólicas, y a estos hombres y mujeres que se acercaban con el deseo de pertenecer a la iglesia, entraban a un proceso que le llamamos mistagogía. Esta palabra, mistagogía, lo hemos dicho, lo enfatizo, significa ser introducido en el pasivo, introducirse, en este caso por lo regular era ser introducido en el misterio de la salvación. Conocer el misterio de la salvación. El misterio de la salvación también podríamos considerarlo, no en este sentido, en nuestras latitudes, donde el misterio pareciese una realidad inaccesible, una realidad en el que no tenemos participación o comprensión plena de esa realidad, ¿no? Sino en el misterio, que quiere decir que cómo pasamos del misterio o del mysterion en griego a la palabra más afín, más cercana a nosotros, sacramentum, que se pondrían como equivalentes en griego mysterium, en latín sacramentum. Entonces es el sacramento. Y sabemos que por sacramento vamos a considerarlo como el don de la relación sagrada, por así decirlo, de la relación sagrada con Dios, ¿no? Entonces nuestro sacramento es lo que nos vincula con Dios. Y de ahí se derivarán muchas otras cosas. Este periodo de la mistagogía era relativamente un periodo muy corto. En su auge en el siglo IV, la mistagogía se realizaba precisamente en el tiempo pascual, o sea, después de la vigilia pascual y todo el periodo pascual del tiempo litúrgico, que ahora lo tenemos bien estructurado así. Este tiempo pascual era el tiempo propicio de la mistagogía. Y entonces, de ahí, en ese tiempo, que por lo regular lo mostraba, lo enseñaba el obispo, así nos lo reporta sobre todo San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, efectivamente dando la mistagogía. Aunque tenemos a otros mistagogos o otros autores cristianos que practicaron este método, que lo llevaron a su culmen y expresión. Entonces tenemos este ejercicio de la mistagogía durante el periodo de Pascual. ¿Qué sucedía después de la mistagogía, después de la Pascua? Pues lo que también nos reporta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los hermanos de la comunidad cristiana, donde quiera que estuviesen, se reunían domingo a domingo para escuchar la palabra, la instrucción de los apóstoles, y también, claro,
recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y culminar con la celebración de la Eucaristía. Entonces, quiere decir que después de la mistagogía, de la Pascua, seguía todo un periodo de catequesis, que esto es la enseñanza de la doctrina. Entonces ya lo que recibieron los apóstoles, como dice el apóstol San Pablo, cuando nos recuerda que él lo que está realizando no es otra cosa que entregarnos, la tradición nos entrega lo mismo que él recibió. Y recordarán que ahí en la primera carta a los Corintios nos indica cómo él recibió eso, de cómo la noche de la Pascua el Señor tomó el pan, tomó el vino, lo consagró. Entonces viene este caminar de la vida del cristiano. Primero el acercamiento, que en ese periodo del acercamiento se le llama todo ese periodo catecumenado. El catecúmeno es el que está en formación o en vistas de. Viene el catecumenado, viene la mistagogía y luego viene la catequesis. Aunque previo a estos tres elementos, yo he partido prácticamente de ya el acercamiento catecumenal, pero obviamente está todo el proceso evangelizar, y por el primer contacto el querigma, posteriormente el acercamiento a la comunidad, después viene la mistagogía, posteriormente la catequesis. Por lo menos así era en los primeros siglos de la Iglesia. Obviamente sabemos que al discurrir los siglos, los tiempos, a nosotros los cristianos de la Iglesia Latina en Occidente nos es más familiar recibir la catequesis, después la iniciación cristiana, que se celebra en el tiempo de la celebración del Triduo Pascual. Recordarán, acabamos de pasarlo, por eso lo retomo, cómo hemos pasado primero ya el Triduo Pascual. Y recordarán en nuestras celebraciones como hemos seguido, que dentro de la celebración del Triduo Pascual se llevan a cabo precisamente los sacramentos de la iniciación cristiana, o sea, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Decía que este método, porque es un método que viene desde los padres de la Iglesia, de irnos introduciendo a la comprensión del misterio de nuestro Señor Jesucristo, y no a la comprensión solamente, sino a la vivencia de la comprensión del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha cobrado un gran impulso en los últimos años. De suyo, por eso tenemos un renovado ritual precisamente de la iniciación cristiana para adultos, porque al principio se practicaba de una manera muy clara cómo se iniciaba a los adultos y claro, también a los infantes, y poco a poco se fue agotando, por así decirlo, y vamos rebasando la media donde se bautizaban más niños que adultos. Y ya en ese tiempo, pues, hay un cambio significativo en la praxis de la enseñanza de la fe. Entonces pasamos a ser una iglesia catequética y, por lo menos en Occidente, se va dejando un poco de lado, se va debilitando la presencia de la iglesia
mistagógica. Es un movimiento muy fácil de entender. En nuestra cultura occidental, ya desde el tiempo de los griegos y las otras culturas, se privilegiaba, o se privilegia, inclusive ahora, el conocimiento de la realidad, de las realidades, a través del razonamiento, de la gnosis, del conocimiento, lo que conocemos, lo que vamos descubriendo, o lo que se nos va enseñando en las cátedras, de tal manera que pasamos primero por un conjunto de nociones intelectivas para poder entender la realidad. Entonces necesitamos, se manifestaba la necesidad posterior al Edicto de Milán y posteriormente en el 392, se precisaba instruir a todos aquellos que querían entrar a la iglesia, que querían insertarse en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que primero demuestren, por medio del catecismo, por medio de las catequesis, que muestren que han comprendido lo que van a recibir. Entonces, vean cómo primero ponemos la catequesis y ya luego se entrega el sacramento. Basta de decir cómo así lo hacemos, por ejemplo, para las catequesis de los niños, que primero tienen 1, 2, 3 años, dependiendo el sacramento que aspiran a recibir, años en tanto tiempo, X tiempo de recibir la formación, para después de una evaluación, se oye feo, pero es el proceso, de una evaluación, saber que entienden lo que van a recibir. Y entonces tenemos así la catequesis. Y una catequesis que la tenemos, gracias a Dios, organizada de una manera de varios años. Y con eso tratamos de que los nuevos cristianos, los cristianos pequeños, los vayan conociendo más a profundidad, con mayor solidez, pues los elementos de la fe. Eso se pretende. Y prácticamente, por mucho tiempo, pues la mistagogía aquí en Occidente, pues siempre sí tuvo un pequeño espacio donde no se veía tan claramente. Aunque siempre está presente, lo vamos a ver más adelante, nada más que iniciamos con estas consideraciones mistagógicas para centrarnos y comprenderlo. Ya después vamos a ver cómo en todo momento se vive la mistagogía, por la simple y llana razón de que como cristianos en todas las ocasiones, las veces que celebramos la Eucaristía, se viene insertando los elementos mistagógicos, porque celebramos el misterio. No solamente tenemos por entendido que el complejo, el conjunto de la sistematización de la catequesis, de la Sagrada Escritura, del Magisterio, no solamente como un sistema de conceptos, sino es ante todo, en la mistagogía se resalta ante todo, la experiencia del misterio, o sea, la experiencia del sacramento, de la presencia de Cristo. Veamos cómo hay un océano, hay una inmensidad que separa el mero hecho del ejercicio intelectivo de entender, el credo, entender el credo, y uno muy distinto, el que cuando yo, como cristiano, proclamo el credo, estoy comprometiendo mi persona en la afirmación de mi fe, del contenido de mi fe, en el Dios uno,
trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia entre vivir lo que creo y una muy distinta en saber lo que creo. Saber o tratar de entenderlo meramente de manera sistemática. Las dos se complementan, no es que estén en competencia, por un lado la mistagogía, por otro lado la catequesis, o la evangelización, o el querigma. O sea, nosotros no podemos vivir estas etapas de manera dividida. Sí, ciertamente, cada uno según su estado de vida, cada uno su experiencia de fe, cada uno según el tipo de formación que ha recibido, que ha continuado, que ha enriquecido, que ha cuidado a lo largo de su vida personal. Pero ya queriendo entrar a una verdadera vida cristiana, no podemos visualizar estas etapas de formación de una manera dividida o separadas, ni exaltando más una, ni rebajando la otra, sino que cada una tiene su tiempo, cada una tiene su alcance y cada una tiene su riqueza. Así, la mistagogía, este ejercicio mistagógico en el que se va a enseñar, no se va a enseñar, se va a mostrar al nuevo, al neófito, al nuevo cristiano, al neófito. Se le va a mostrar cómo se vive la fe. A eso le vamos a llamar mistagogía. No solamente a creer la doctrina, la cual es perfecta, es su función, está perfecto que la tengamos presente, la doctrina. Pero la mistagogía va por otro derrotero que es ante todo la introducción al misterio de Cristo. Vamos entonces en estos días a profundizar un poco más en esto. Básicamente estaremos refiriéndonos, aunque encontramos ya la mistagogía estructurada en el ritual de la iniciación cristiana para adultos, pero vamos a estar refiriéndonos de una manera especial a cuatro autores de la iglesia. Primero, al que nos ilustra muy bien, Cirilo de Jerusalén. Estos cuatro autores generalmente son del cuarto siglo, están alrededor de los cuatro primeros siglos de la iglesia. Cirilo de Jerusalén, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo y Teodoro de Monsuecia. Básicamente estos cuatro tendremos presente y compartiremos algunos de los textos ya del contenido propio de esas catequesis mistagógicas. Es claro que en nuestros tiempos, en nuestro tiempo actual, encontramos a muchos hermanos en la fe, otros habiendo sido bautizados, habiendo sido confirmados, habiendo recibido la catequesis que previamente se daba para poder acceder al sacramento de la Eucaristía, pues que han vivido esas etapas. Pero ya después de la primera comunión, como era una praxis muy común, que después de la primera comunión pareciese que ya no había seguimiento, salvo muy reservados casos donde sí había una continuidad en el acercamiento a la fe, en la vivencia, etcétera, etcétera. Pero por lo regular se veía eso. Después de la primera comunión se acabó el catecismo, los niños ya no se recibían la formación y encontramos a un gran número de hermanos en la fe que
tienen de vida catequética una ausencia de varios años, Generalmente se veía muy frecuentemente que concluían el catecismo para recibir el sacramento de la Eucaristía y ya no se volvían ya no volvían a la vida de fe, la olvidaban hasta el momento en que pedían el sacramento del matrimonio para algunos. Entonces, toda esa ausencia de formación deja una gran mella. Había un padre que hacía esta consideración, que decía, ¿a dónde se va la fe de las personas que ya recibieron su formación catequética, recibieron los sacramentos? ¿A dónde se va la fe? Pues, en cierta manera, pues si no se pierde, por lo menos se transforma a algunas expresiones muy limitadas y a veces tristemente negativas. Porque buscamos al Señor, como nos enseña San Agustín. Nuestro espíritu está sediento de Dios y lo buscamos constantemente, aunque en algunas ocasiones de una manera muy errónea. Y termina esta fe, esta tendencia del ser humano en cuanto a la búsqueda de ser trascendente, del Señor Dios trascendente, pues se empieza a desviar por una piedad, por una sincretización, o sea, mezclamos religiones, escuchamos frecuentemente que alguien dice, pues religión, pues cualquiera es buena, todas llevan a lo mismo. Eso no es cierto, ese es un error gravísimo, relativizar como si es lo mismo ser un creyente y vivir el misterio de nuestro Señor Jesucristo, pues sería lo mismo si yo entonces me puedo afiliar a cualquier iglesia o a cualquier religión, pues no es lo mismo, evidentemente, creer, vivir, experimentar la presencia de Cristo en nuestras vidas y de Cristo resucitado concretamente, a que yo crea, no sé, cómo nos muestra el Corán a Alá, o cómo me muestra los antiguos Vedas, cómo me muestran el conocimiento y la relación en el Nirvana con Brahma y no sé qué. No es lo mismo. Entonces, no toda religión nos lleva obligatoriamente a Dios. Debemos aprender a discernir este tipo de cosas, porque si no, efectivamente terminamos en ello. Como no tuvimos una formación sólida, sino solamente una formación o unas catequesis que meramente me ayudaron a salir del paso, cumplir con un requisito para poder recibir los sacramentos, no tenemos esa solidez en la fe. Entonces, pues nos parece que no hay nada de malo en que yo pueda tener, inclusive como cristiano, una serie de creencias, de piadosidades religiosas erróneas y hasta contrarias a nuestra fe, y que las practicamos o se practican en algunas comunidades o círculos de nuestras comunidades y que no nos damos cuenta porque no discernimos que no es lo mismo. De ahí que este proceso en donde vamos a estar insertándonos en estas catequesis como la Iglesia, eso sería lo que quisiera que lo primero que nos quedara muy claro es que vamos a estar considerando en estas catequesis mistagógicas, vamos a estar considerando cómo la Iglesia recibía a los nuevos cristianos, a los neófitos, y les va mostrando cómo entender el misterio de nuestro Señor Jesucristo presente en su Iglesia.
y va a tener como derrotero preponderante la liturgia. De hecho, sería la segunda consideración que nos quede muy claro, es que las catequesis mistagógicas del siglo IV estaba orientada a partir de la celebración del sacramento, o sea, los ritos de cada sacramento, cómo se van explicando al neófito, para que el neófito, habiendo recibido los sacramentos, o sea, la iniciación cristiana, resuene en su espíritu la palabra que se le enseña. En realidad esa era la dinámica, o es la dinámica en la mistagogía. Primero se celebra el sacramento y después te lo explico. Así sucede con las iglesias orientales. Ellos permanecieron durante todos estos siglos privilegiando la mistagogía, aunque no de manera tan marcada, tan apabullante como nosotros en la Iglesia de Occidente, la catequesis. Pero insisto, para que no quiero dejar alguna resquicio abierto y que genere confusión. No es que esté en competencia la mistagogía con la catequesis, o con el querigma, o con la evangelización, o con la misión. No se trata de estar en competencia. Se trata que en todos estos elementos manifestemos como cristianos la fe en Cristo resucitado, que experimentemos la presencia de Dios y a partir de ahí valorar con gran tino, con gran solidez las catequesis, la enseñanza, la teología que se nos va mostrando de una manera progresiva, y entonces sí tener un crecimiento en la fe, tanto en la comprensión y máxime en la vivencia. Hemos de hacer esto para entender esta dinámica que lleva la Iglesia en su evangelización: querigma, catequesis, liturgia, que es la vivencia del misterio, o mistagogía, y evangelización permanente. O sea, es la tarea del cristiano. Si alguno de nosotros no quisiera escuchar esta palabra, porque el concepto nos puede parecer un poco duro, ¿no? En el hecho de que tienes que testimoniar la fe en Jesucristo, tienes que transmitir tu fe a los demás, o como lo hacían nuestros padres, ¿no? De muchos de nosotros, que lo consideraban como una obligación tener que llevar a los niños a la catequesis, a que reciban la primera comunión, decían, ¿no? Entonces, como si fuera un deber. Entonces ya cuando lo leemos o tenemos la clave de lectura, que es un deber, manifestar la fe, mostrar la fe, como bien nos dice también la Sagrada Escritura, ¿no? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. O sea, acércate y reconoce qué bueno es el Señor. Entonces ya desde ahí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que hay una gran brecha, hay una gran ausencia de nuestra vivencia de la fe. Por eso esta palabra que ya la enunciamos, que significa mistagogía, introducirnos al misterio, no introducirnos meramente al conocimiento. Se viene junto con el misterio, celebrar el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y máxime, creo que podemos dimensionar con esto
¿por qué hacerlo en la Pascua? ¿Por qué hacerlo en la Pascua? Porque estamos celebrando la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que camina con nosotros, nos acompaña en nuestro proceso, en nuestro itinerario de vida. Entonces vamos a seguir, con esto concretamos el día de hoy, vamos a seguir poco a poco las catequesis, los contenidos, los elementos relevantes. Y vamos a encontrarnos como la liturgia, concretamente en la liturgia, después de que podamos ver estas celebraciones, ya que hemos visto las celebraciones del Triduo Pascual, vamos a ver cómo están todos los signos dados del misterio de la pasión, de la muerte y sobre todo de la resurrección. Recuerden entonces, siempre que entremos, que veamos ya Dios mediante pronto nos restablezcamos de esta pandemia y que podamos entonces acceder a nuestros templos. Si todavía accedemos a nuestros templos estando en el periodo, todavía con un poco del periodo pascual, vamos a encontrar cómo en nuestros templos, o como nos pasa aquí en la proyección de la misa ordinaria, vamos a ver cómo el cirio pascual, que es el signo litúrgico de Jesucristo resucitado, preside el presbiterio, preside el lugar común donde nos reunimos como cristianos. Entonces es un misterio. Ahí también el signo litúrgico nos remite inmediatamente al misterio. Entonces veo el signo litúrgico, que es el cirio pascual encendido, e inmediatamente yo me remito a Cristo resucitado, porque ese es el signo. Entonces el signo litúrgico, dependiendo qué signo sea, el signo litúrgico siempre me remite a la realidad que está detrás meramente de la apreciación sensible de lo que veo, de lo que siento, de lo que toco y demás. Por eso la catequesis, el querigma, la evangelización, la liturgia misma, la mistagogía, no puede ser reducida, o no podemos simplemente hacer la lectura a través de el sentimiento o la estética. Sin lugar a dudas, a algunos que hayan tenido la experiencia de ver cómo las iglesias ortodoxas, cómo hacen su celebración, pues a algunos les puede parecer muy atrayente, muy llamativo. Es una gran riqueza de signos litúrgicos y todo eso es bellísimo y es grandioso. Lo interesante sería, si se tiene esa facilidad, ver cómo en las distintas liturgias, como en este caso sería la liturgia de nuestra Iglesia Latina, que es la que tenemos nosotros, la Iglesia Latina, la liturgia de la Iglesia Latina, que es muy bella, y claro, también la de las iglesias ortodoxas, su liturgia, que es exuberante, muy bella, muy llena de signos y de contenidos. Y vamos a descubrir cómo las iglesias en los distintos lugares del mundo, la iglesia se ha extendido en casi todo el mundo, tienen sus expresiones particulares, pero siempre apuntando al misterio de Jesucristo resucitado. Entonces nosotros vamos a
vamos a disponernos poco a poco y atravesaremos primero y ante todo el método mistagógico, porque no se improvisa. O sea, no es nada más, por eso decía hace un momento, que no podemos reducir los aspectos a la emoción meramente. Es bueno que nos conmovamos, es bueno que nos sintamos motivados cuando vemos el ornamento de nuestros templos. Claro que tenemos ahí esa sensibilidad estética, nos ayuda, nos motiva, nos despierta sentimientos de piedad, lo cual es grandioso. Pero que no, eso no vaya a constituirse entonces en el freno de la vivencia que tenemos que hacer como cristianos. Entonces, hablar de la mistagogía también implica conocer el método de los padres ya enunciados mistagógicos. Ellos qué método utilizaron, siempre recurriendo en primera instancia a la Sagrada Escritura, y a partir de la Sagrada Escritura pasar de la consideración bíblica a la celebración litúrgica, a la acción litúrgica. Y cómo este proceso, lejos de contraponerse, se ayuda mutuamente, y nosotros de la misma manera. Cuando valoramos la mistagogía y concretamente cuando ya celebramos y vivimos profundamente los actos litúrgicos, entra en complemento lo que hemos adquirido en la formación catequética para tener no solamente un mejor conocimiento de la fe, sino inclusive una mejor vivencia de la misma, de la fe misma, de la fe que creemos y profesamos. Entonces, mis hermanos, les espero el día de mañana. Vamos a transmitir entonces el avance del método mistagógico, cómo se estructura y cómo lo podemos presentar entre nosotros para ayudarnos a esta vivencia. Y sí, efectivamente, aunque la mistagogía está pensada para los neófitos, los que acaban de recibir los sacramentos e inmediatamente reciben la introducción a la vivencia del misterio de Jesucristo resucitado, bueno, no nos hace mal y no, al contrario nos hace mucho bien, que aunque yo ya diga que ya soy un cristiano iniciado porque tengo los 3 sacramentos de la iniciación, bueno, en nada me quita y al contrario me enriquece mucho reconsiderar esta mistagogía que llevamos, que vivimos, que nos enseñaron, y si no fue así, pues que lo podamos retomar para volver a lo que ya hemos dicho, aprender a vivir el misterio de Jesucristo nuestro Señor resucitado. O sea, aprender a vivirlo, porque ustedes habrán escuchado, nos han escuchado a tantos y tantos sacerdotes que siempre estamos sobre este mismo elemento y constantemente les llamamos en la atención para que comprendamos que nuestra religión no es meramente un sistema de materias, de conceptos, sino ante todo es la vivencia. Y por eso somos siempre llamados a vivir la fe, a dar testimonio de la fe, a expresarla, porque esto de mostrar, de enseñar nuestra fe, pues va en ese aspecto. Que no se trata de yo transmitir el concepto de la religión, o no se trata nada más de transmitir los contenidos del conocimiento de la doctrina. Todo eso es bueno y ayuda bastante, sino que no perdamos de vista que la centralidad es aprender a vivir la fe.
ayuda el saber y conocerlo, sí, pero también corremos el riesgo de a veces quedarnos en ello, lo que aprendo, me quedo en el conocimiento y no paso de ahí. Entonces no hay crecimiento. Y por eso podemos ver con facilidad como muchos hermanos que también ya han sido iniciados en la fe cristiana, en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía y otros sacramentos según el estado de vida, pero vemos, se muestra también de una manera muy patente la ausencia de la congruencia entre lo que decimos creer o lo que creemos y lo que vivimos. Entonces, con este eslabón que agregaremos en lo que conocemos del querigma, la mistagogía, la catequesis y la permanente evangelización, vamos a agregar este eslabón de la mistagogía y así ir avanzando y completando estas ausencias que no por nuestra culpa necesariamente tenemos en nuestra vida cristiana. Que el Señor pues les conceda un buen día y Dios mediante nos vemos mañana para seguir compartiendo la cuestión mistagógica de nuestra fe. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.